bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de entrevistas y de tertulias con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les acompañamos, como siempre, José María Conget, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, de City College y de la Graduate School de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Tenemos hoy con nosotros al poeta venezolano Rafael Cadenas. Te damos la bienvenida, Rafael, a Charlando con Cervantes. Y vamos a hacer como una especie de repaso cronológico de tu poesía. Y claro que no podemos empezar sino preguntándote sobre tu relación con el grupo Tabla Redonda. ¿Cómo te vinculaste con ellos? ¿Cómo marcó tu lírica las relaciones con ese grupo? ¿Y qué proponían ellos como dentro del ámbito de renovación de las letras venezolanas? Sí, antes de contestarte, quisiera recordar algo que dijo Jorge Luis Borges a propósito del nombre de este programa. Él dijo: yo creo que yo no hubiera podido hablar con Lope de Vega, pero con Cervantes sí. Hubiéramos tenido mucho que hablar, ¿no? Sí, el grupo Tabla Redonda fue un grupo cuyo interés, aparte de la literatura, fue lo social y lo político. Esto lo diferenció del grupo Sardio, que estaba más volcado hacia la literatura. Y el otro grupo, El Techo de la Ballena, fue un poco posterior, un grupo que trataba sobre todo de paté, ¿no? De escandalizar. Sí. Yo creo que hoy, cuando uno lee muchas de esas manifestaciones, pues se da cuenta de que son un poco anacrónicas. Es decir, es como si esta época necesitara otra cosa, necesitara algo más hondo, incluso más religioso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, claro, el grupo fue muy importante para mí porque en ese periodo yo tomé contacto propiamente con la literatura moderna, ¿no? Con poetas como Rimbaud, Saint-John Perse, Henri Michaud, ¿no? Que no los había leído antes o los había leído sin detenerme mucho en ellos. Sobre algunos de los aspectos de nuestra conversación, yo voy a hablar precisamente en la reunión que tenemos en la universidad. De manera que sí, fue un grupo decisivo, ¿no? Aunque luego, como ocurre siempre, el grupo se disolvió y cada quien tomó su propia vía, ¿no? Algunos siguieron escribiendo, otros se dedicaron a otras actividades. Tú fuiste un poeta muy... perdona, sí. no te quería cortar. Quería agregar que el grupo Sardio influyó sobre nosotros también, a pesar de las diferencias que había. A veces veo que los nombres coinciden, los nombres de algún grupo hay poetas o escritores que están en dos grupos. Sí, había en el fondo una gran amistad, no eran grupos que peleaban entre ellos. Sí. Te iba a decir antes que tú fuiste un poeta muy precoz. A los 16 años aparece tu primer libro, que se llama Los Cantos Iniciales, muy a propósito, pero el libro el segundo libro tuyo, en el que aparece realmente tu voz, que es una voz ya muy personal, Los Cuadernos del Destierro, es un libro del año 60, que lo publica La Tabla Redonda, precisamente, Sí, sí. Y es un libro de poesía que está escrito en prosa, de eso quiero que nos hables ahora también, y en el que aparece uno de los temas que los críticos han dicho que son esenciales en tu obra, que es la búsqueda de un tú y un abandono paulatino del yo, del ego. Sí, ¿no? vamos a hablar sobre eso. Y de hecho hay un verso, no digo verso, una frase que se cita mucho y que me parece extraordinaria en el libro, que tú dices que el filo de la obsesión es un rostro que supongo que es un rostro ajeno, ¿no? Háblanos un poco de este libro. Sí, los Cuadernos del Destierro fueron el producto de
de una situación de crisis personal. ¿Sí? Y precisamente a eso se debe la angustia que uno puede notar en el libro. Y aparte de eso, es un libro que deja atrás todo lo que yo había escrito, es decir, es realmente un cambio. Luego, Falsas Maniobras representa otro cambio. En Falsas Maniobras yo abandono la exuberancia de los cuadernos del destierro. Claro, yo digo que abandono, pero en realidad uno no decide nada en ese terreno, esas cosas van produciéndose. ¿Por qué la prosa? ¿Por qué está escrito en prosa los cuadernos del destierro? Mira, fue como un descubrimiento. Es decir, me di cuenta de que me expresaba mejor en esa forma del poema en prosa. Fue mucho más tarde que volví a escribir en forma de verso. Y claro, en los cuadernos es evidente la influencia de poetas que han escrito en la misma forma, es decir, que han utilizado el poema en prosa, como Rimbaud, Las Iluminaciones. Como de leer. Sí. Me parece que es también una sombra tutelar del libro, ¿o no? Sí, cómo no. José Antonio Ramos Sucre, el poeta venezolano, que siempre escribió en prosa. No prosa poética, porque esa es otra cosa, sino en forma de poema en prosa. Sí. Y otros poetas ya más cercanos en el tiempo, como Juan Sánchez Peláez, que también utilizó mucho el poema en prosa. Ya en Falsas Maniobras, la influencia es más bien de Henri Michaud, el poeta francés. Quiero centrarme un poco también en otro texto, a mi parecer bastante importante, de la década de los años 60. Estoy pensando específicamente en Derrota. Cómo el poema tuvo gran resonancia en su publicación, y quisiera ver cómo lo evalúas tú, cómo lo juzgas tú, si es un tipo de lo que pudiéramos decir testimonio personal o quizá testimonio generacional. No, absolutamente personal. Pero hay quien ha visto algo, una manifestación. Sí, ya te voy a decir lo que pasa. El poema es producto de una gran depresión. Y esa depresión yo creo que se conectó con la depresión de una generación que había fracasado en su proyecto político, sobre todo, y no quería admitirlo. Entonces, muchas de las personas que leyeron el poema, pues parece que el poema les reveló el fracaso, ¿no? Sí. Sí. Y este poema ha sido traducido al inglés, al francés, al alemán. Entonces, yo lo que pienso es que la depresión debe estar muy extendida, ¿no? Porque ha gustado mucho. Al punto que, bueno, yo creo que hay textos que tienen un valor más o menos semejante al de Derrota, y Derrota es el poema que domina siempre, ¿no? De hecho, no apareció nunca en forma de libro, ¿no? Porque No, se lo publicó los... No, después lo incluyeron en antologías. Sí, en antologías, sí. Sí. Yo quería volver un poco a los poetas que tú has mencionado, que a excepción, claro, de Sucre, y otros dos que mencionaste son de la tradición francesa. Estoy pensando específicamente en otro gran poeta hispanoamericano que escribió también en prosa, César Vallejo, el peruano. Entonces me pregunto si en tus lecturas, además de los franceses, estos otros poetas hispanoamericanos, digamos de la generación anterior, te impactaron. Sí, cómo no, yo leía a los poetas
importantes del continente, entre ellos César Vallejo. Pero claro, la parte de prosa de Vallejo es secundaria, es decir, él escribió sobre todo verso, ¿no? Ahora, influencia de estas grandes figuras hispanoamericanas no creo que haya mucho en lo que yo he escrito, ¿no? Aunque los leí bastante. También a Octavio Paz, por supuesto. Y en el primer periodo, el periodo de cantos iniciales, cuando comencé a escribir, la influencia más notable fue la de los poetas españoles del 98 y del 27. Esa influencia se mantuvo hasta el cambio ocurrido con los Cuadernos del Destierro. Sí. En el libro que has mencionado antes, un libro del año 66, Falsas maniobras, es un final de etapa y un principio de etapa, ¿no? Por un lado es final de etapa porque tardarás 10 años en publicar otro libro de poemas, sí, pero al mismo tiempo es un libro en el que, como ya has dicho, abandonas la exuberancia, el barroquismo, salvo, me parece que en un poema que a mí es uno de los que más me gustan del libro, que se llama Nombres, sí, que recuerda a Walt Whitman, ¿no? En esta enumeración un poco caótica de cosas. Abandonas, digo, este barroquismo y aparece lo que va a ser un poco tu estilo posterior y tu estilo casi definitivo, que es una progresión hacia la desnudez, hacia una estilización cada vez mayor del barro. Es efectivamente así, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco de Falsas maniobras? Sí, cómo no. Falsas maniobras es un libro que se acerca todavía más a la prosa, más hacia el habla, algo que va a continuar en los otros libros. Y Falsas maniobras es el libro que más aprecian los amigos míos en Venezuela, los poetas, ¿no? Porque los otros libros no los nombran mucho. ¿Más que Amante? ¿Ah? ¿Más que Amante? Sí, Amante no ha tenido mayor repercusión, por lo menos entre los poetas, ¿no? Yeah. Quizás en el público sí, en el público lector. Habíamos hablado antes de tus lecturas de la tradición francesa, pero también en tu poesía se ve ese interés por la mística y tienes un ensayo sobre San Juan de la Cruz en una de tus obras de ensayos. También está vinculada con la literatura oriental. Sí. ¿A qué atribuyes ese deseo? ¿Es una búsqueda o es el deseo de vivir experiencias que quizás son diferentes, no tuyas, y apropiártelas a través de la palabra? Sí, mira, el periodo ese largo en que yo no publiqué nada, realmente escribí muy poco porque yo andaba en búsqueda de el Satori. Era la obsesión mía, y después me di cuenta de que eso no se debe buscar, como dicen los maestros orientales, sobre todo los del Zen. Si buscas el nirvana lo pierdes, es decir, no es algo que hay que buscar, ¿no? Entonces ese interés fue el que dominó completamente esos años, ¿no? Los años en que no publiqué nada, ¿no? Claro, no dejaba de tener contacto con la literatura y con la poesía, pero sobre todo leía a los exponentes occidentales del Zen, más que a los orientales. Pensadores como Jung, el psicólogo, alguien que yo aprecio muchísimo y que ha tenido bastante influencia en Estados Unidos, que es Alan Watts. Yo lo conozco bastante. Y además, nunca dejé de dar clases de literatura española y norteamericana sobre todo, más específicamente poesía,
poesía española del siglo de oro y del periodo del 27 y poesía norteamericana. Es curioso, ¿no?, que la influencia mayor ha sido francesa, pero mi contacto es sobre todo con la literatura española y norteamericana, inglesa también, por supuesto. Eso se lo debo a que yo me acostumbré al inglés, sobre todo a la lectura. Yo estuve exilado en Trinidad durante 4 años y esos 4 años le debo pues mi conocimiento del inglés, sobre todo de la lengua escrita, ¿no? Porque yo creo que uno nunca llega a hablar el inglés muy bien. Yo no, desde luego, pero Raquel lo habla maravillosamente. Sí. No, mientes. Sí, no, yo lo hablo también, pero yo digo que es un inglés que yo he fabricado para mi uso. Sí, la preocupación sobre el problema del yo ha sido constante y se puede observar a partir de los cuadernos del destierro que cada vez está menos presente el yo. Al menos hay un esfuerzo por buscar una expresión que no parta del yo. Sí, mediante la utilización de motivos o de pronombres que no sean el yo. Entra el tú que tú decías, ¿no? Efectivamente. Sí, o la tercera persona. Sí, hay un libro tuyo que está escrito en tercera persona, el poeta es él. Sí, exacto. En Amante. Amante, sí. Y en gestiones también yo trato de utilizar figuras literarias para expresarme a través de ellas, ¿no? Insistiendo en la idea esta del yo y en tus lecturas de literatura mística u oriental, pero a través de escritores occidentales, a mí me gusta mucho un ensayo tuyo que se llama Realidad y Literatura, donde a partir del comentario de un breve fragmento de una carta de John Keats, trazas una teoría sobre lo que a ti te parece que es un error de la literatura y de la poesía occidental, que es el abuso del yo, precisamente. Y tú crees que la gran poesía iría efectivamente en un abandono de ese yo, de esa especie de egocentrismo occidental, ¿no? Sí, lo que ocurre es que dentro de la literatura y del pensamiento occidental también hay como una vena subterránea que es muy afín al pensamiento de los místicos y de los orientales. Esa es una corriente muy importante que parte de los presocráticos incluso, ¿no? Y que luego uno puede observar a lo largo de la Edad Media en algunos padres de la Iglesia como San Agustín, y luego en los neoplatónicos del Renacimiento y en los románticos alemanes, ¿no? Que a mí me parece el romanticismo alemán un movimiento sumamente importante, de una gran riqueza. Lo que pasa es que olvidamos muchas cosas de nuestra tradición. Y yo creo que gran parte de lo que escribieron los románticos, especialmente alemanes e ingleses, tiene vigencia hoy día. Tiene una gran importancia. De hecho, no, quería incidir un poco sobre sobre lo que has planteado de la aniquilación del yo en tu poesía.
¿Y no crees que quizás eso esté reflejando también una condición, por usar un rótulo tan de moda hoy día, posmoderna, donde ya el yo, la persona, pues se está perdiendo entre tanto aparato, tanta tecnología, y esto es una manera como de lo que pudiéramos decir, de fluir con todo esto? No sé, quería saber tu opinión. Pero no Más bien al te revés, ¿no? capto Sí. bien, no te capto bien la idea. Bueno, en el caso de los románticos tenemos una exacerbación del yo. Al menos yo lo percibo así. El escritor romántico tiene que estar. Pero bueno, el posmoderno más bien se va como diluyendo en un él, en un tú, ¿no? Sí, hay exacerbación del yo en algunos románticos, pero en otros no. Por eso hay que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, un poeta como Hölderlin, yo creo que va más allá del yo, Sí, trasciende eso que se entiende por yo. Y yo creo que Goethe también. Sí, Novalis, ¿no? Novalis, Novalis. sí. Novalis también, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que se dan las dos cosas. Por un lado, exacerbación del yo, y por otro lado, un anhelo de trascendencia, ¿no? Una idea central dentro del romanticismo alemán e inglés es que la poesía es producto de la unión de lo infinito con lo finito, ¿no? Y a mí me parece esa idea muy importante, ¿no? Es decir, yo creo que en la tradición occidental hay suficiente alimento para el hombre de hoy. Lo que pasa es que existe un olvido, ¿no? de todo ese caudal de sabiduría. Después de 10 años de silencio poético, por lo menos de no publicar libros, como ya hemos comentado, aparecen el mismo año 2 libros, Intemperie y Memorial. Y en uno de ellos, creo que es en Intemperie, pero no estoy seguro, publicas tu ars poética, que se cita casi siempre, donde dices que a partir de ahora hay que decir la verdad, seamos reales, solo quiero exactitudes aterradoras. Aterradoras, Todavía sigue suscribiendo esta... Sí, claro. Explica un poco, ¿quieres decir? Que no Lo está? de esa palabra aterradoras es para destacar el hecho de que a la gente no le gusta ver la verdad. Hay como un temor a la verdad, ¿no? A enfrentar la Sí, a verdad. enfrentar la verdad, ¿no? Y la exactitud, que no es precisamente lo mismo que la verdad, pero se aproxima, es muy importante dentro de la poesía, aunque no parezca que es así, ¿no? Porque mucha gente tiene la idea de que la poesía debe ser algo vago, ¿no? Nebuloso, pero yo recuerdo la insistencia, por ejemplo, de Ezra Pound en la necesidad de la exactitud en el arte, ¿no? Él dice, mal arte es arte inexacto, dice él, ¿no? Dice, bad art is inaccurate art, dice él, ¿no? Sí, sí. Y Rilke también le da mucha importancia a ese aspecto, que voy a tocar ahora en la charla también. Sí, lo que pasa es que no basta con la exactitud, ¿no? Es decir, la verdad, tal como yo la entiendo, está más allá de eso que se puede llamar correspondencia entre el hecho y la palabra, el hecho y la idea, ¿no? Es decir, la verdad yo creo que está más allá del pensamiento, esa verdad de verdad.
Sí. Te dan tu poesía te da la fama y el reconocimiento, pero también eres ensayista. Estoy pensando en torno al lenguaje y realidad y literatura. ¿Podías hacer muy breve, de una manera breve, una exposición de la diferencia entre estas dos tareas desde la perspectiva de alguien que ha trabajado ambos géneros, el ensayo y la poesía? Sí, este libro, En torno al lenguaje, es el único que me ha producido algo de dinero, porque se vende muchísimo en Venezuela, ¿no? Sí, ya lleva como 5 ediciones, lo que revela que hay interés en ese problema del lenguaje, en la gente de mi país, y yo creo que en todo el continente. Claro, por una parte, Realidad y Literatura es un libro que trata sobre la limitación de la palabra. Sí. Porque, es decir, cuando uno ve la limitación del pensamiento y de la palabra, hay una apertura hacia eso que se puede llamar lo místico. Como decía Wittgenstein, que él usaba la palabra lo místico, ¿no? Que es el reino del silencio. Entonces, ahí, en cierto modo, había una negación de la palabra. Y en el otro libro, En torno al lenguaje, hay una defensa de la palabra. Yo creo que es un problema de niveles. Es decir, que en un nivel la palabra es sumamente importante. Es decir, el hombre es un ser de palabra, es un animal locuente, ¿no? Pero hay una zona que está más allá del pensamiento y de la palabra, que es la zona de lo místico. Entonces, incluso hubo desconcierto entre ciertos amigos que me decían, bueno, pero en un libro dices una cosa y en otro la niegas, ¿no? Pero realmente no hay contradicción. Sí. Bien, tenemos poquísimo tiempo, quizá un minuto, si eres capaz de decirnos, que me hubiera gustado preguntarte sobre Amantes, sobre tus traducciones, pero vamos a ir a tu último libro. Se llama Gestiones, ganó un premio en el año 92, el Pérez Bonalde, creo que se llama, ¿no? Sí, el premio. Es un libro que los críticos han dicho que supone la depuración máxima del lenguaje dentro de tu obra. ¿Eres capaz de en 30 segundos hablar de él? 30 segundos es muy poco. Mira, Gestiones es un libro cuyo título parece que no tuviera nada que ver con la poesía. No lo parece. Y me decían, bueno, pero ese es como un libro sobre administración. Pero se trata de gestiones interiores, que son las mismas gestiones que se pueden ver a través de todos los libros. Ahí lo tenemos que dejar. Sí, me parece. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ustedes que los libros no muerden. Y esperamos que estén con nosotros de nuevo charlando con Cervantes en el próximo programa. Hasta entonces.